Sí, no te preocupes. Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a la clase de simulador y nosotros el día de hoy vamos a platicar un poquito de la parte de administración financiera. Esto significa que de repente es muy necesario para nuestro simulador conocer también la parte de administración financiera y cómo tenemos que desenvolvernos en la parte de las finanzas. Sobre todo vamos a platicar en esta clase de cómo interpretar algunos estados financieros y alguna información financiera que nos va a permitir a partir de esta comenzar a tomar decisiones que podrían ser importantes y que podrían ayudarnos evidentemente a tomar mejores decisiones. La mayoría de los simuladores de negocios que ustedes puedan encontrar en el mercado y a los cuales nosotros vamos a estar trabajando, pues seguramente nos pedirán un análisis financiero. La situación financiera al final del día va a determinar el hacia dónde vamos o qué es lo que debe hacer nuestra organización. Entonces, por esta situación, nosotros el día de hoy en esta clase número 6 revisaremos de manera muy rápida y sencilla, muy breve, lo que es un análisis financiero, cómo realizar un pequeño análisis financiero para que ustedes puedan tomar mejores decisiones de las que ya están tomando. Vamos a entonces, por principio de cuentas, a darle una definición o un concepto a lo que es un análisis. Nos dice nuestra diapositiva que un análisis es el acto de separar las partes de un elemento para estudiar su naturaleza, su función y o su significado. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis financiero, vamos a analizar en partes o estudiar la naturaleza de algo que nosotros tenemos y sus funciones. Este análisis lo vamos a convertir en financiero cuando le aplicamos una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos futuros y que en consecuencia se orienta hacia la obtención de objetivos previamente definidos. Cuando nosotros forzosamente hablamos de finanzas o de un análisis financiero, tenemos que estar claros de que estamos hablando de la administración de nuestro dinero. Esta administración de nuestro dinero podría parecer complicada, pero me parece a la distancia que no lo es. Y les cuento por qué no lo es. Ustedes van a estar acostumbrados en los diferentes simuladores a administrar recursos. Y podemos hablar de un recurso material, de un recurso humano, de un recurso financiero. Lo que nosotros vamos a hacer en este apartado es exactamente el recurso financiero. Ustedes recordarán entonces, previamente, que nuestro recurso financiero va a estar marcado por algunas situaciones que nosotros debemos. Aquí tenemos nuestro recurso financiero y lo que vamos a buscar es administrarlo en este simulador. Para poder administrarlo, antes nos están pidiendo que realicemos un análisis. Este análisis nos debe más o menos de decir cómo es que nosotros vamos a estar trabajando con este recurso, cómo es que lo vamos a estar administrando y cómo es que va a empezar a funcionar de manera correcta y a generarnos algo que nos está pidiendo la mayoría de las empresas y que nuestro simulador no podría ser diferente, a generarnos una utilidad. Al mismo tiempo, entre más control tengamos sobre esta parte financiera y seamos capaces de hacer un análisis más completo, podremos de alguna manera predecir lo que está sucediendo dentro de las organizaciones, o en este caso, dentro de nuestra organización, teniendo una mejor administración del recurso financiero.
Vamos a tener que interpretar este análisis financiero. Esa interpretación va a ser el resultado de la acción de interpretar. Cuando alguien interpreta un hecho que sucedió o en su defecto algún tipo de contenido material publicado y pasa a ser comprendido e incluso expresado por una persona a una nueva forma de expresión, siendo también de alguna manera fiel al objeto de esta interpretación. A ese proceso se le denomina entonces interpretación. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora va a ser interpretar. No me sirve de nada la información de este análisis financiero que platicábamos si yo no la sé interpretar. Muchas personas dicen o concluyen que realmente la información es poder. Y en el caso de la información financiera sí será poder siempre y cuando nosotros sepamos interpretar esta información. Y es como aquella persona que tiene muchos libros en una biblioteca de una casa, pero no sabe leerlos. Lo que nosotros necesitamos forzosamente es tener la capacidad de interpretar este análisis financiero, esta información financiera, para determinar si la empresa está haciendo lo correcto o si no está haciendo lo correcto. Y a partir de esto, empezar con nuestro proceso de toma de decisiones que nos oriente siempre a la obtención de más y mejores resultados y también a la obtención de generar ingresos, incrementar nuestras utilidades. El análisis e interpretación de estados financieros es una de las actividades que nos permiten entonces la creación de distintas políticas de financiamiento externo, solución de problemas en las áreas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, políticas de crédito, clientes, rotación de inventario y todo lo que tenga que esté relacionado directamente con nuestra administración. Por medio de la interpretación de los datos presentados en los estados financieros, los administradores, clientes, empleados y proveedores de financiamiento se pueden dar cuenta del desempeño que la compañía muestra en el mercado. Va a ser muy importante porque a través de esta información financiera vamos a poder administrar todas las áreas que nos han comentado anteriormente: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, clientes, políticas de crédito, rotación de inventarios, y esto mismo va a desencadenar como resultado una posición financiera de nuestra empresa, que esperamos o estamos buscando que sea una de las posiciones financieras más sanas a la que nosotros la podemos ir llevando. Al mismo tiempo, esta información les sirve a quienes, bueno, les va a servir a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a los administradores de la misma empresa y a nuestros empleados, para seguir tomando decisiones orientadas al objetivo. El análisis financiero no debe ir separado de la misma planeación que nosotros tenemos. Y no hablo ahora de una planeación financiera, sino de una planeación estratégica. Ustedes deben de saber que este análisis financiero debe compaginarse con este análisis o esta planeación estratégica que nos permita orientar estos mismos objetivos que la empresa tiene y que hemos construido hacia la parte financiera y determinar cómo voy a hacer con los recursos financieros que mi empresa llegue a los objetivos que se han determinado en una planeación. En el momento en que nosotros podemos engarzar estas dos situaciones, financiera y planeación estratégica, seguramente podremos hacer que nuestra compañía, nuestra organización crezca y logre mejores resultados. Eso es lo que pretendemos que ustedes empiecen a analizar en esta materia de simulador de negocios. El análisis e interpretación de estados financieros entonces va a ser tomado, va a ser considerado como una de las primordiales herramientas que tiene nuestra empresa. Esta herramienta, junto con algunas otras que seguramente ustedes ya conocen, como una investigación de mercados, como a lo mejor una segmentación del mismo, son de las pocas herramientas que tenemos antes de iniciar un proceso formal con una organización para determinar si estamos haciendo bien las cosas, si no las estamos haciendo bien o cómo es que nos estamos desempeñando en nuestra organización. Ya platicamos entonces de lo que es un análisis, vamos a revisar ahora sus objetivos. El análisis financiero tiene un objetivo general. Su objetivo va a ser ayudar a los ejecutivos de una empresa a determinar si las decisiones acerca de los financiamientos si las decisiones acerca de determinados financiamientos fueron las apropiadas. De esta manera determinar el futuro de las inversiones de la organización. Junto con esto que nosotros tenemos aquí, tenemos entonces las primeras decisiones en la parte financiera. Nosotros también vamos a estar tomando decisiones. ¿Qué tipo de decisiones vamos a estar tomando? Bueno, pues ustedes tendrán que tomar decisiones de inversión. ¿En qué vamos a invertir? Decisiones de financiamiento, si necesito algún financiamiento, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Con qué interés? ¿Con qué tasa? ¿Cómo va a empezar a funcionar tanto esta inversión como este financiamiento que nosotros tenemos? Estas son las decisiones que vamos a estar tomando en la parte de
nuestro análisis financiero. Entonces, el objetivo general de este análisis financiero es que a través de este proceso de análisis e interpretación que ustedes tienen en este momento, nosotros podamos llegar ¿a qué? A la toma de decisiones. Entonces, el análisis financiero a través de interpretación me permite tomar decisiones con respecto a algunos tópicos como puede ser inversión, financiamiento, endeudamiento y cualquier otro tópico que esté relacionado de manera directa con lo que nosotros estamos relacionando o haciendo en la parte financiera de nuestra organización. Eso es lo que pretendemos y ese será entonces el objetivo general del análisis financiero. Seguramente se darán cuenta hasta este momento que nuestro objetivo general realmente es un objetivo complicado y que además, como les decía yo hace un momento, se va a convertir un poco más complicado y se va a volver más complejo cuando yo tenga que ligarlo forzosamente con la planeación estratégica, con los objetivos, con la misión, con el comportamiento, el desarrollo, con la segmentación de mercado y con todas las variables que de alguna manera nosotros hemos medido y estamos cuantificando para lograr estos objetivos. Ya que conocemos el objetivo general, vamos a conocer algunos de los objetivos específicos. Estos objetivos pueden ser un poquito más aplicados a la parte meramente financiera. Dentro de sus objetivos específicos vamos a encontrar, en su diapositiva pueden irlos leyendo, comprender los elementos de análisis que proporcionen la comparación de las razones financieras. Nosotros nos vamos a basar en el uso de algunas razones financieras. ¿Como qué razones? Podemos estar hablando de liquidez, de rentabilidad, de rotación de inventarios, de flujos de efectivo y de algunas otras razones que nos permitan saber qué posición financiera tiene nuestra organización. ¿En comparación a qué? En comparación al óptimo, al esperado que nosotros estamos buscando que nuestra organización pueda desarrollar. Otro de los objetivos específicos va a ser describir algunas de las medidas que se deben considerar para la toma de decisiones y alternativas de solución para los distintos problemas que afecten a la empresa y ayudar a la planeación de la dirección de las inversiones que realice la organización. Es muy importante este tema porque nosotros tenemos a través del dinero o de esta administración financiera que estamos haciendo, del manejo de nuestros dineros, saber la manera correcta en la que vamos a poder invertir este dinero, es decir, en qué voy a ocupar mi ganancia, mi utilidad. Ya tenemos una utilidad derivada de que ya logré pagar todas las deudas que adquirí o todos los costos que adquirimos por producir. Al final del día, ¿qué voy a hacer con esta utilidad? Normalmente estamos buscando que la empresa pueda crecer, entonces a partir de esta utilidad invertirla en algo que me pueda generar un crecimiento. Este crecimiento a la larga nos va a generar mayor utilidad y mayor posicionamiento de lo que nosotros estamos haciendo, de las competencias que tenemos. Sin embargo, es prudente y necesario que ustedes en esta parte de los objetivos específicos analicen en dónde lo voy a invertir, cómo lo voy a invertir, cómo voy a ocupar este dinero a través de razones financieras, como veíamos, por ejemplo, en este caso, a través de un flujo de efectivo. Se preguntarán cómo funcionan todas estas razones financieras. Ahorita que terminemos de ver los objetivos específicos, nos adentraremos un poquito en algunas razones financieras y también en un análisis muy sencillo, un análisis financiero que les permite determinar cómo se comporta esta organización. El siguiente objetivo nos dice utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la actividad del inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos, activos totales de una empresa. Saber cuántos activos nosotros tenemos, cómo están funcionando nuestros activos, en qué los puedo ocupar, si es que es necesario ocupar alguno de nuestros activos, y saber la liquidez. Vamos a entender la liquidez como el dinero que tiene la empresa en un corto plazo, es decir, derivado de los procesos que nosotros pudiéramos tener, qué dinero tenemos en este momento para hacer frentes a nuestras deudas en este momento. Técnicamente lo que nosotros vamos a estar buscando es, cuando hablamos de liquidez, en esta razón financiera, es un comparativo entre lo que nosotros tenemos a corto plazo y lo que nosotros debemos a corto plazo. Ustedes recordarán de manera precisa y exacta, seguramente, lo que teníamos o lo que entendíamos como un activo y lo que entendíamos como un pasivo. Cuando nosotros hablamos de activos, pues activos se refiere a todo lo que nosotros tenemos, lo que la organización tiene. Y algunos activos de los que nosotros podemos conocer serán caja, efectivo, bancos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Hay activos a corto plazo y también va a haber activos a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de liquidez,
estamos hablando de nuestros activos a corto plazo, lo que nosotros tenemos en el corto tiempo. ¿Comparado con qué? Comparado con los pasivos, con lo que debemos, y también va a haber pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Evidentemente lo vamos a comparar contra nuestros pasivos a corto plazo. La comparación de estos dos y el resultado nos va a dar una liquidez. La liquidez va a ser positiva cuando nosotros tenemos más activos que pasivos y será negativa cuando tenemos más pasivos que activos. ¿Por qué va a funcionar de esta manera? Bueno, va a funcionar así porque nuestros pasivos al final del día son deudas. Yo tengo liquidez cuando tengo la capacidad de enfrentar mis deudas a corto plazo. Hablemoslo en un lenguaje un poco más sencillo y más terrenal. Nosotros vamos a tener liquidez cuando evidentemente estamos teniendo dinero, nos sobra dinero para poder pagar nuestras deudas. Imaginemos por un momento que ustedes pues el día de hoy no tienen dinero y le piden a su hermano, a su primo, 100 pesos. Y el día de mañana se los cobra. ¿De dónde tienen que sacar este dinero? Es una deuda que adquirimos a corto plazo y la tengo que sacar de mi dinero a largo plazo. Digo, de mi activo a corto plazo, perdón. Esto significa que lo voy a pagar con el mismo dinero de cuenta corriente. Si yo le debía 100 pesos a mi primo o hermano y resulta que yo solo al día siguiente traigo 90, entonces tendré una liquidez negativa. ¿Cuál será mi liquidez negativa? Menos 10 pesos. Debo 10 pesos aún utilizando todo el activo a corto plazo que tengo. ¿Cuándo será positiva? Imaginemos que ahora yo tengo 200, tengo la capacidad de pagar esos 100 y tengo una liquidez positiva de 100 pesos. Es lo mismo que va a funcionar en cada una de nuestras organizaciones. De esta manera se van a ir comportando nuestras organizaciones. El siguiente objetivo va a ser analizar la relación entre endeudamiento y apalancamiento financiero que presentan los estados financieros, así como las razones que se pueden usar para evaluar posición deudora de una empresa y su capacidad para cumplir con los pagos asociados a la deuda. Es muy conocido y muy importante en nuestro país el manejo de los compromisos que adquirimos o las deudas que nosotros adquirimos, que van a estar considerados contablemente como un pasivo. Nosotros tenemos un pasivo porque hemos adquirido alguna deuda. Sin embargo, es muy importante la relación que vamos a generar entre este endeudamiento y el apalancamiento. Es decir, ¿es prudente endeudarse? En muchas ocasiones sí. Nosotros tenemos que saber manejar el crédito. Podemos apalancarnos con el crédito. ¿A qué me refiero en un apalancamiento con el crédito? Nos podemos apalancar seguramente cuando nosotros tenemos de alguna forma el uso correcto de estos recursos financieros que están manejándose, que están sucediendo dentro de nuestra organización. ¿Por qué va a ser importante? Porque de alguna manera nosotros sabemos cómo se está desarrollando todas estas situaciones y entonces vamos a utilizar el crédito de manera que nos permita ser una palanca para lograr nuestros objetivos, siempre con la intención y con la premisa de poder pagar el crédito, de cumplir con estos compromisos financieros que nosotros tenemos cabalmente y entonces estar haciendo este apalancamiento. Esta situación va a ser una de las más importantes en las empresas el día de hoy. ¿Y por qué decimos que va a ser una de las más importantes? Ustedes recordarán que el manejo financiero que se le está dando a los créditos y las deudas en nuestro país y en prácticamente toda Latinoamérica ha sido muy complicado. Analicemos la parte personal. Hoy en día en la parte personal nos ofrecen créditos, nos ofrecen miles de cosas para poder empezar a trabajar o empezar a crear ciertas actividades. Lo mismo sucede en las empresas. A las empresas también les van a ofrecer ciertos créditos para que puedan empezar a trabajar. Muchas ocasiones las empresas exageran en la obtención de créditos. Lo que hacen es obtener muchísimos créditos de tal forma que se empiezan a endeudar. Y ese apalancamiento que nosotros queríamos hacer a través del proceso formal y a través de lograr con nuestro dinero en nuestros objetivos, con este pequeño endeudamiento y pagarlo de manera posterior, lo cual era una gran idea originalmente, se convierte en empezar a trabajar como empresas para lograr pagar esos créditos y en estar totalmente endeudados. Esto hace referencia a que entonces dejamos de tener en sí una personalidad propia y nos dedicamos prácticamente a obtener dinero para las entidades financieras o económicas a las cuales les debemos dinero.
hablemos específicamente de bancos, de proveedores, de alguna de estas cuentas que nos permitió tener cierto capital de dinero a través de un compromiso financiero, una deuda, y que ahora no sabemos cómo pagarlo. Entonces, uno de los objetivos específicos más importantes de nuestro análisis financiero es que ustedes puedan entender esta relación entre el endeudamiento y evidentemente lo que nosotros estamos generando, lo que nosotros tenemos como un apalancamiento. No podemos hacer que nuestras empresas se endeuden más, y entonces ahora vamos a analizar la situación de algo que se le conoce como rentabilidad. Estamos buscando que esta empresa sea rentable, de tal manera que lo que nosotros tenemos va a ser ahora la comparación de nuestros activos y pasivos, pero a largo plazo. ¿Cómo van a funcionar estos activos y pasivos a largo plazo? De inicio vamos a tener nosotros que para revisar lo que viene siendo nuestra rentabilidad, y lo vamos a escribir en otro color para que lo podamos visualizar, ahora vamos a hacer un comparativo entre los activos a largo plazo contra los pasivos a largo plazo. Esto me permite ver qué tan endeudada está mi organización, de tal suerte que yo podré identificar si esta organización está muy endeudada, si tenemos más pasivos a largo plazo, es decir, una deuda superior contra los activos a largo plazo. Van a cambiar las cuentas. En un momento veremos nosotros un pequeño estado de cuenta que nos permitirá de alguna manera identificar o ver cómo es que estamos funcionando en esta parte de los activos. Y que ustedes recuerden un poquito las cuentas, porque seguramente en este momento tenemos a lo mejor alguna duda con nuestras cuentas y con el proceso de cómo es que estaba funcionando estas cuentas, o a lo mejor les parece a ustedes que no las recordamos de manera tan sensata y tan sencilla, entonces seguramente las tendremos que recordar. Vamos a retomar nuestra presentación en nuestra siguiente diapositiva. En la diapositiva vamos a terminar con los objetivos específicos de esto que ustedes venían viendo, y tenemos aquí ciertos objetivos que son importantes. Déjenme ver, el que sigue nos dice evaluar la rentabilidad de una compañía con respecto a sus ventas, inversión en activos, inversión de capital de los propietarios y el valor de las acciones. Vamos a evaluar esta rentabilidad que puede tener nuestra compañía con respecto a sus ventas. Es importante para cualquier empresa estar vender constantemente todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros estamos generando. De esta manera está obteniendo recursos, utilidad, dinero, y de esta manera estamos generando rentabilidad, liquidez, y podemos hacer todas las variables financieras que ustedes determinen o que ustedes crean específicas. Para poder hacer este análisis vamos a utilizar nosotros una técnica que es una de las técnicas más sencillas para análisis financiero, pero que nos permite de alguna manera identificar cuáles son las necesidades o características de nuestra organización. Vamos a utilizar una técnica que se llama porcientos integrales. Tienen en su pantalla la diapositiva con qué son los porcientos integrales. Es un método que consiste en la separación del contenido de los estados financieros a una misma fecha correspondiente a un mismo periodo en sus elementos o partes integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas y su relación con un todo. De esta manera vamos a obtener la proporción de cada una de las cuentas específicas de nuestros balances generales, estados de resultados, balances de flujo de efectivo, y vamos a determinar en proporción qué relación tiene y cómo nos está ayudando a la obtención de ciertas utilidades. Vamos con su aplicación. Su aplicación puede enfocarse a estados financieros, estados dinámicos o estáticos, básicos o secundarios, tales como bien se los anticipaba yo, como balance general, estado de pérdidas y ganancias, costo de producción y venta. Este procedimiento facilita la comparación de las cifras, por lo cual podremos determinar una probable anormalidad o defecto de la empresa sujeta a analizar. Cuando yo empiezo a aplicar esta técnica de porcientos integrales, me doy cuenta, soy capaz de darme cuenta de manera muy sencilla de las proporciones debidas, y a través de estas proporciones debidas empezar a hacer un análisis financiero muy sencillo que me permita determinar si las inversiones que estamos proyectando son buenas o no son buenas, si lo que nosotros estamos haciendo en la parte financiera, en esta administración financiera con nuestra organización, es correcta o es incorrecta. ¿En qué consiste este método?
El método de porcientos integrales consiste en expresar en porcentajes las cifras de un informe financiero o estado de situación financiera. En el informe se indica la proporción en que se encuentran invertidos en cada tipo o clase de activo los recursos totales de la empresa, así como la proporción en que están financiados tanto por los acreedores como por los accionistas. De la misma, un informe financiero al estado de resultados. Elaborado también en porcientos integrales, muestra el porcentaje de participación de las diversas partidas de costos y gastos, así como el porcentaje que representa la utilidad obtenida respecto a las ventas totales. Nosotros recordaremos que existen dos formulitas que en este momento van a ser importantísimas para que ustedes puedan realizar estos análisis financieros. La primera formulita que nosotros tenemos que utilizar o recordar, pues es muy sencilla, es la fórmula que tenemos para nuestros balances generales. Y ustedes recordarán precisamente en estos balances generales que nosotros teníamos una fórmula que nos dice que los activos va a ser igual a los pasivos más la suma del capital contable. Eso significa que estos activos, que es todo lo que tenemos, debe ser igual a lo que debemos más lo que invirtieron nuestros accionistas, que ese es el pasivo más el capital contable. Este es un balance general y nosotros sabemos que se dice cuando está cuadrado, cuando la cantidad de activos es igual a la suma de pasivos más capital contable. ¿Por qué se dice eso? Bueno, la contabilidad que utilizamos hoy en día en las empresas, en nuestras empresas, es una contabilidad conocida como contabilidad de partida doble. Esto significa que a cada cargo hay abono, que por cada entrada hay una salida, por lo menos una. Entonces nosotros tenemos, esta fórmula nos dice, bueno, por cada digamos cuenta que tú tienes como un activo, tendrás que tener un pasivo o una aportación de capital. No tenemos otra opción. Y también teníamos otra cuenta para nuestro estado de resultados. Nosotros teníamos las ventas menos un costo de ventas, ustedes recordarán, nos va a dar una utilidad. Esta utilidad normalmente le conocemos como utilidad bruta. Posteriormente de esto vamos a ir quitando los gastos de administración, los gastos de mercadotecnia, los gastos financieros, todos los gastos para obtener al final del día una utilidad libre. ¿Qué es lo que nosotros ganamos de este ejercicio? Bueno, realmente la utilidad. ¿Cómo es que va a funcionar nuestra técnica de porcientos integrales de análisis financiero? Lo que va a hacer es darnos en porcentaje la proporción de cada una de estas cuentas para que yo pueda comparar. Bueno, se supone que yo tenía 200% de venta menos el costo que fue el costo de venta que fue 100 y me quedo con una utilidad bruta de 100. Ese es el proceso que nosotros vamos a ir buscando técnicamente a través de la técnica de porcientos integrales. Evidentemente ya con números y con cuentas que nos permitan analizar de manera más formal cómo está funcionando nuestra empresa en la parte financiera. Ya que sabemos en qué consiste respecto en estas partes, vamos a ver que el método de porcientos integrales aplicado al estado de situación financiera general tiene las siguientes características. Punto número 1, va a asignar el 100% al activo total. Vamos a recordar en nuestro pizarrón para que sea mucho más sencillo cómo funciona esto. Vamos a borrar todo esto que estaba aquí y ustedes se acordarán, y por eso lo estamos revisando por partes para que sea más sencillo. Aún así, si tienen alguna duda, estaremos al pendiente, pero ustedes recordarán que nosotros tenemos en un balance general acomodado de la manera clásica, activos, pasivos y en la parte de abajo nuestro capital contable. ¿Cómo va a funcionar esta técnica de análisis? Bueno, en la parte de abajo normalmente tenemos los dos totales, el total de los activos y el total de los pasivos más el capital contable, que es la misma formulita que ustedes acaban de ver. Estos se suman y los activos deben de ser igual al pasivo más el capital contable todo el tiempo. Estos totales son los que siempre deben de cuadrar. Cuando un contador nos dice, o un licenciado en finanzas, nos dice que el balance está cuadrado, es porque estas cantidades deben de ser exactamente iguales. ¿Qué otro objetivo tiene para nosotros en la aplicación de los porcientos integrales? Como lo dice su diapositiva, vamos a aplicar o asignar un 100% a esta cantidad. Aquí le voy a asignar 100%. Es decir, el total va a equivaler al 100%. ¿Sale? Ya tengo que este total equivale al 100%.
¿qué voy a hacer? Voy a sacar la proporción con cada una de las cuentas de mi activo con respecto al 100%. Para eso no utilizaremos otra cosa que una regla de 3. Ustedes recordarán cómo se utilizaban las reglas de 3. Tenemos una cantidad que sabemos que equivale al 100% y otra cantidad que no sabemos. Vamos a suponer que el total es de 1,000,000 de pesos. ¿Cómo aplicaríamos esto? Y me interesa saber la cuenta de efectivo que está aquí arriba, en donde tenemos 50,000 pesos. Entonces, lo que yo tendré que hacer es decir, 1,000,000 de pesos equivale al 100%. ¿De dónde tomé estos datos? Del total de mis activos que equivalen al 100%. De aquí los estoy tomando. Y 50,000 pesos que tengo en efectivo, que evidentemente no sé a cuánto equivale. Entonces nosotros tendríamos que hacer este proceso llamado regla de 3, que seguramente ustedes revisaron desde la primaria o la secundaria, en donde tendríamos que multiplicar y dividir para obtener esta incógnita que tenemos aquí. A la hora que yo obtengo esta incógnita, entonces sé qué porcentaje es el que representa el efectivo. En este caso, representaría un 5%. Este 5% es lo que yo tengo de efectivo en proporción al total de mis activos que nosotros tenemos. ¿Qué es el efectivo? Un activo de los más líquidos. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Que la empresa de cierta manera tiene liquidez. Esta es la manera en que va a trabajar. Nos dice que en el paso 2 vamos a asignar también el 100% a la suma del pasivo más el capital contable, que nosotros ya habíamos hecho en pizarrón. Aquí ya la habíamos asignado. Luego nos dice el paso número 3, cada una de las partidas del activo, del pasivo y del capital deben representar una fracción de los totales del 100%. Vamos a ver un ejemplo aplicado en un balance general para que sea más fácil. Aquí tenemos el balance general, vamos a recordar algunos datos específicos, ya lo pueden ustedes visualizar en su pantalla, lo cual va a ser mucho más sencillo, y van a encontrar entonces ustedes el título de nuestro balance. Nos dice ahí que pertenece a la compañía XSADCB, lo cual es muy importante de inicio. Nosotros debemos reconocer a qué compañía pertenece. Posteriormente encontramos dividido exactamente el balance como lo dibujamos en pizarrón. Activo y todas las cuentas de activo que se dividen en activo circulante. El activo circulante es lo mismo que nuestro activo a corto plazo. Tenemos un activo fijo y en algunas ocasiones pudiéramos tener activos diferidos. Aquí no tenemos activos diferidos, nada más nos está manejando activo fijo y activo circulante. Ahí tenemos las cuentas, caja, bancos, clientes, inventarios, terrenos, edificios, maquinaria, equipo, primas de seguros pagadas por anticipado y rentas pagadas por anticipado. Son todos los activos que nosotros tenemos. Al final del día ustedes pueden revisar, lo vamos a marcar aquí, ustedes pueden revisar en su balance general que tenemos los totales, los cuales me voy a permitir marcar en este momento. Están marcados ya con amarillo en su pantalla. Lo verán como 90,723, el total de toda la suma de los activos. En la siguiente columna de pasivos tenemos pasivo circulante y pasivo a largo plazo, que también se interpreta uno como a corto plazo y otro como a largo plazo. Tenemos proveedores, acreedores, crédito, impuesto, otros pasivos, créditos bancarios, obligaciones a largo plazo, todo eso es lo que tenemos. Y también tenemos nuestro capital contable, que es el capital social, lo que invirtieron nuestros socios, lo que decidieron ellos de alguna manera invertir en nuestra organización. Eso es todo lo que nosotros vamos a tener. La suma de todo esto la vamos a encontrar en donde dice total, pasivo y capital, y como ustedes se pueden percatar en este momento, nos da nuevamente 90,723. Lo estoy subrayando para que ustedes se den cuenta que las dos cuentas ajustan perfectamente, es decir, que son la misma cantidad. Podríamos decir que de inicio nuestro balance ya está cuadrado. A partir de esto vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo voy a empezar a trabajar? Vamos a trabajar con los porcientos integrales. En nuestros porcientos integrales vamos a encontrar nosotros que tenemos que sacar el total de los porcentajes. Lo primero que hacemos, como bien decía, es asignar un 100%, que lo estoy subrayando en azulito para que lo puedan ver, al total de los activos de este lado y del otro lado al total del pasivo más el capital contable. Es lo primero que nosotros estamos haciendo. Posteriormente lo que voy a hacer es empezar a determinar cómo es que debe funcionar cada una de estas cuentas. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a abrir una columna que marque los porcentajes. Aquí está la columna. Lo estamos marcando ahora en naranja para que ustedes lo puedan distinguir.
es una columna de porcientos o porcentajes, como ustedes le quieran llamar, y vamos a empezar a determinar. Por ejemplo, nos damos cuenta que en caja se tenían 10 pesos, por ser una cantidad menor, pues no representará un porcentaje importante para nosotros. Nos damos cuenta que también tenemos 2.128 en bancos. A la hora de hacer el cálculo tenemos el 2% en bancos, también tenemos en clientes 34.430, que nos va a dar el 38%, en inventarios 14.160, que es el 16%. Hacemos una suma que nos va a dar un total del 56%. ¿De qué? De nuestro activo circulante. Estos son el dinero, las cosas que nosotros tenemos de inmediato. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de bancos, clientes, inventarios, caja. Es dinero que se puede mover de manera muy sencilla y muy rápida. Posteriormente tenemos los activos fijos. 3% en terrenos, 3% en edificios, 24% en maquinaria y equipo, 13% en equipo de transporte, y esto nos da en total un 43% en activos fijos. Algunos otros activos nos maneja el 1% en una prima de seguro que se pagó anticipadamente, y esto nos va a dar como total el 100%. Para comprobarlo sería prudente que ustedes sumen toda la columna naranja buscando que nos dé este 100% total nuestra suma. Si no nos da el 100% total, probablemente hay algún ajuste de 1 punto, 2 puntos porcentuales, pero no podría ir más allá porque son los ajustes de decimales que vamos a estar manejando, lo cual es considerable y podría ser correcto. Lo mismo va a suceder con la columna de los pasivos y el capital contable. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos los porcentajes: 15, 20, 1, que nos da 65, 2, 4 y 6, que los estoy marcando en naranja, 3%, que nos va a dar un 75%, y también nos va a dar el capital, tenemos 52, 14, 25, esto nos va a dar en total nuevamente nuestro 100%. Con esto nosotros podemos entonces empezar a determinar si equivalen o no equivalen. Lo primero que tendríamos que hacer son las sumas. A reserva de que ustedes hayan notado algo importante, me parece que la suma nos va a ajustar de manera precisa. Es importante que distingan entre los totales. Por ejemplo, este 66 es un total, al igual que este 75. No los vayan a sumar todos porque será difícil que ustedes puedan obtener el resultado final. Ya que nosotros hicimos la suma de todo esto, nos debe ajustar al 100% exacto. Entonces, ya comprobamos que nuestros balances o nuestro balance está totalmente cuadrado. Viene la parte del análisis financiero. ¿Cómo voy a realizar este análisis financiero? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que yo ya tengo es expresado en porcentajes la forma o el dinero que tiene invertida una organización. ¿Qué vamos a generar a partir de este análisis? Voy a identificar de inicio la cuenta más alta expresada en porcentaje. Vayamos, por ejemplo, a los activos. ¿Cuál es la cuenta más alta sin considerar totales? Tengo clientes con 38%, pero tengo una cuenta de maquinaria y equipo de 24%. ¿Qué es el activo más importante que yo tengo en este momento? La cuenta de clientes. ¿Qué significa clientes? Y es donde ustedes tienen que recordar lo que vieron en materias como contabilidad o como contabilidad administrativa, contabilidad financiera. ¿Qué es lo que significa la cuenta de clientes? Bueno, la cuenta de clientes significa que nosotros le prestamos a un cliente, es decir, burdamente llegó don Panchito, nosotros tenemos una barrotería y este señor don Panchito nos pidió fiado el pan de caja y el refresco y nosotros se lo dimos. A cambio de eso abrimos una listita en donde anotamos el nombre de don Panchito y pusimos la cantidad que nos adeuda. ¿Qué situación vamos a generar? Es una deuda que él contrajo, es una deuda a corto plazo, es decir, que yo se lo puedo exigir en el corto plazo, ir y decirle, oye, don Panchito, me debes y me tienes que pagar. ¿Cómo expreso esto en una empresa más grande? Si nosotros estamos hablando de una empresa grande, una empresa AAA, una empresa transnacional, lo estoy expresando como alguien de mis clientes. Si somos, por ejemplo, a lo mejor hablemos de una empresa grande como Toshiba, a lo mejor alguien de mis clientes llegó y me pidió 50 computadoras y me dijo que me las paga en un lapso no mayor a 60 días. ¿Qué va a suceder con estos 60 días? Bueno, tiene una deuda que yo le puedo exigir en este determinado tiempo. Eso es lo que es nuestros clientes. ¿Será bueno tener deudas de este tipo? Sí, porque son exigibles a corto plazo. Es decir, prácticamente es dinero que nosotros tenemos en efectivo.
La otra cuenta importante que nosotros tenemos invertida va a ser la cuenta de maquinaria y equipo. Tenemos invertido un 24%. Y quiero que se percaten de algo específico. En nuestro análisis financiero, en terrenos y edificios tenemos invertido un 3%. Si lo sumamos al de ambas cuentas, nos va a dar como total un 6%, que no es comparable ni equiparable con el 24% que tiene nuestra empresa en maquinaria y equipo. ¿A qué se dedicará esta empresa? Yo lo puedo saber a partir de un análisis financiero. Seguramente esta empresa se dedica a la producción de algo. La empresa está generando una producción. De esta manera está realizando pues un proceso productivo con una línea de producción. Inserta materia prima, la transforma y obtiene materia terminada. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Su inversión más fuerte, sus activos más fuertes, no son su equipo de transporte ni sus edificios. Lo que tiene una inversión muy fuerte es en su maquinaria y equipo. Entonces requiere de una maquinaria especializada que le permita producir este tipo de procesos o productos meramente especializados. Eso es lo que nosotros tenemos y eso es lo que vamos a estar identificando en nuestra organización. Vamos a la parte de los pasivos. Igual identificaremos las cuentas más largas. Por ejemplo, tenemos un crédito bancario a corto plazo de un 27%, que es nuestra cuenta más alta. Sin embargo, este va a ser cubierto de manera perfecta con la deuda que nosotros tenemos en clientes. Ya que analicé el porcentaje, puedo analizar también la cantidad. Por ejemplo, nosotros tenemos que en los créditos, lo voy a subrayar, debemos una cantidad de 24,330, pero nuestros clientes nos adeudan una cantidad de 34,430. ¿Qué da como resultado esto? Bueno, pues da un resultado muy sencillo y muy lógico. Lo que nosotros tenemos es la capacidad en este momento para cubrir con nuestros clientes o con la deuda, con la cuenta de clientes, la cuenta de los créditos bancarios a corto plazo, que vendría siendo nuestra cuenta más alta. Sin embargo, si ustedes ya se percataron de algo, no tenemos liquidez. Nos dice que el total de pasivo circulante que nosotros debemos es de 60,000 contra un total de activo, lo que nosotros tenemos, de 50,726, que ya está encerrado. ¿Cómo funciona esto? También lo puedo ver en porcentajes. Mientras en un lado es del 66% en los pasivos, en los activos va a ser del 56%. Esto significa que no tengo liquidez, no puedo cubrir con lo que yo tengo en este momento las deudas a corto plazo que nuestra empresa ha adquirido de alguna manera. No lo podemos hacer. Sí lo puedo hacer si sumo el total de los activos. A la hora que sumo este 43%, ya me da la posibilidad de cubrir prácticamente todas las deudas que nosotros tenemos, considerando que nuestras deudas van a ser del 75% que ustedes tienen aquí, y aparte tenemos nuestra inversión de nuestros accionistas. Esta es la manera en que nosotros estamos haciendo un análisis financiero. Prácticamente lo que hemos hecho en estos últimos 5 minutos se considera un análisis financiero. Nosotros hemos analizado de manera más precisa y más exacta cómo es que están las cuentas de nuestra organización, cómo funcionan estas cuentas y la manera en que las vamos a tener que ir interpretando poco a poco. Vamos a continuar con nuestra pequeña presentación y aquí tenemos que lo vamos a hacer ahora en el estado de resultados. ¿Cómo va a funcionar en este estado de resultados? Vamos a asignar el mismo 100%, como lo habíamos visto en nuestro pizarrón, que ya lo habíamos revisado, a la cuenta de ventas totales. Cada uno de los rubros de la venta deben representar una fracción de 100%. Por diferencia se obtiene el porcentaje de utilidad y o pérdida y se asigna el porcentaje a los rubros de gastos en relación a las ventas totales. Vamos a ver cómo quedaría. Tenemos un nuevo estado de resultados. Este estado de resultados nuevamente tiene los datos correctos. ¿Por qué hago tanto énfasis en estos datos correctos? Si a ustedes les presentan un estado de resultados o un balance general que no tenga los datos adecuados, no podemos empezar con nuestro análisis financiero. No sabemos qué estamos analizando. Tampoco podemos aceptar balances generales, sobre todo que no estén cuadrados. Si no está cuadrado el balance general, simple y sencillamente no me sirve. Tendría yo que regresar al área de contabilidad, al área de finanzas, para que ellos hagan este proceso. Nuevamente repitan el balance general o el estado de resultados. En este caso vamos con nuestro estado de resultados, que nos dice que es de la compañía XSADCB. El estado de resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2001. Hablábamos de periodos específicos. En este caso ya nos dice de qué periodo estamos hablando.
Tenemos entonces el concepto, los porcentajes y los miles de pesos. Por ejemplo, los ingresos van a ser prácticamente lo que nosotros vendimos. En este caso lo están dividiendo en dos partidas, ventas de contado y ventas de crédito. Aquí tenemos que son 57,000 de una, 43,000 de otra y nos da un total de ventas totales de 100,000 pesos en este periodo. Tenemos nuestro costo de ventas. Nuestro costo de ventas fue de 115,000 pesos. Espero que en este momento se den cuenta de la mala situación que tiene nuestra empresa con ese estado de resultados. Sin embargo, vamos a sacar la utilidad bruta. Esta utilidad bruta, acuérdense que yo tengo que restar a 100, les quito 115, me queda 15 negativo. Eso significa que tengo 15,000 pesos de deuda. Esta va a ser mi utilidad. Como no es positiva, la utilidad va a pasar a ser una pérdida. Se le conoce como pérdida del ejercicio. Ya no tengo dinero, entonces no genere utilidad. Y si tengo una pérdida, esta pérdida del ejercicio es de 15,000 pesos. Me da aquí la utilidad bruta o pérdida, 15,000 pesos. Aparte le tengo que quitar los gastos de operación, que son 12,000 pesos. Me da una utilidad de operación negativa de 27,000, gastos financieros de 10,000 y me da una utilidad negativa nuevamente, o un resultado del ejercicio, de menos 37,000 pesos. Esto expresado en porcentajes. Cuando lo expreso en porcentajes, como estamos hablando de una cantidad cerrada, prácticamente son los mismos porcentajes. Ustedes se darán cuenta que el 100% son los 100,000 y de esta manera va a ir bajando. Aquí nos dice que de costo de ventas tenemos 115, tenemos pérdida de 15, 27 y finalmente de 37. ¿Qué obtenemos en este análisis financiero? Bueno, este análisis financiero realmente es muy sencillo. Ustedes se pudieron percatar y darse cuenta que al final del día, al arrastrar las cantidades que nosotros tenemos, estamos obteniendo una pérdida del 37,000 pesos, que equivale al 37%. Esto significa que todo el esfuerzo que realizamos en la parte financiera, en la parte de producción, en la parte de logística, en la parte de mercadotecnia, todos los esfuerzos que nosotros realizamos desencadenaron ¿qué? Una pérdida del 37%. ¿Qué tengo que hacer? Buscar mejorar esto. Ninguna empresa quiere estar en pérdida. Este resultado se le conoce como estar en números rojos y el estar en números rojos no va a ser positivo para ninguna de nuestras organizaciones. Esos son los análisis financieros que nosotros vamos a estar trabajando a través de esta técnica de porcientos integrales. Junto con esta técnica de porcientos integrales, probablemente nosotros nos podamos apoyar en algunas otras razones financieras. Vamos rápidamente a revisar en qué razones financieras nos gustaría apoyarnos. De inicio, ya habíamos platicado de dos razones financieras que eran importantes para nosotros y que además hemos ya platicado y manejado a lo largo de esta clase número 6 de nuestra materia. Nosotros platicamos de una razón que se conoce como liquidez. Otra de la razón que vamos a manejar es la rentabilidad y finalmente me interesa manejar una última que se llama rotación de inventarios. ¿Por qué nos va a interesar manejar estas tres razones financieras? Hay dos motivos importantes que les tengo que compartir. El primer motivo importante va a ser que estas tres razones financieras nos permiten de alguna manera identificar de manera muy sencilla, muy rápida, velozmente, el estado de nuestra organización de manera financiera o en el apartado financiero, ¿sale? Y por otra situación son las razones financieras que tenemos que utilizar para nuestro ejercicio, nuestro simulador de negocios que está ya próximo a empezar y que vamos a empezar a trabajar directamente con él. Bueno, pues estas razones financieras nos permiten evaluar nuestro simulador de negocios, cómo es que está funcionando. ¿Cómo funcionan estas razones? La liquidez, lo que nosotros vamos a tener que hacer es dividir nuestros activos a corto plazo entre nuestros pasivos a corto plazo. Y esto nos va a dar como resultado nuestra liquidez. Tenemos la rentabilidad. Aquí lo que nosotros vamos a hacer va a ser dividir el total de los activos entre el total de nuestros pasivos y vamos a encontrar entonces lo que es la rentabilidad. Y viene la pregunta más importante y es una pregunta que debemos contestar antes de continuar. ¿Qué será más importante? ¿Que una empresa pueda tener liquidez o que una empresa pueda tener rentabilidad? La respuesta sería ambas, aunque si tenemos que decidir como administradores financieros qué es lo que queremos, yo creo que la más importante será nuestra rentabilidad. La rentabilidad nos habla de tener dinero.
Cuando nosotros analizamos la factibilidad de un proyecto o analizamos la inversión en un proyecto, tengo que fijarme más en la parte de rentabilidad que en la parte de liquidez. Y también tenemos que determinar la manera en que estamos midiendo la liquidez. Porque si nosotros medimos la liquidez por el dinero que trae una persona, técnicamente sería correcto, pero financieramente no nos estaría arrojando los resultados que nosotros queremos. Finalmente voy a tener la última variable que se llama rotación de inventarios. ¿Qué es la rotación de inventarios? ¿Qué tan rápido roto mi inventario en un periodo? Estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, vamos a adquirir 1000 unidades o vamos a producir 1000 unidades. La rotación de inventarios me habla de en qué tan rápido o cuántas veces en un periodo determinado, vamos a ponerle aquí veces por periodo, nosotros estamos acabando nuestro inventario al 100%. Supongamos, por ejemplo, una abarrotería. ¿Cuántas veces la abarrotería termina de manera completa con su inventario en un periodo? Normalmente son periodos mensuales. Si nos dice que va a terminar 2 veces, significa que rotó 2 veces el inventario completo. Si nos dice que es una ocasión, bueno, pues será 1, 2, 3 o las que ustedes quieran. Es importante que ustedes identifiquen que esta rotación de inventarios no forzosamente tiene que ser mayor, dependerá mucho de la empresa y la organización que nosotros tenemos. No rota igual el inventario una empresa que se dedica, por ejemplo, a una ferretería que se dedica a la producción de piezas de ferretería que una tienda de abarrotes. No se va a rotar igual. Tampoco lo rota igual a lo mejor una empresa que se dedica a producir jitomates que una empresa que se dedica a producir agave. No se va a rotar de la misma manera. Esta razón financiera va a depender entonces completamente de la organización y de lo que esté generando nuestra organización. Entonces, bueno, durante esta clase número 6, nosotros me parece que hemos comprendido ya de manera muy específica cómo es que se tienen que hacer estos análisis financieros. Probablemente en la tarea de esta sesión ustedes se encuentren hacer una técnica de porcientos integrales para revisar si hay alguna duda. Yo los invito a que esta técnica sea aplicada dentro del proceso de simulador. El hecho de que nosotros estemos recordando alguna información que probablemente ustedes ya conocen y ampliándolo un poquito en las técnicas que nosotros tenemos, busca o tiene la idea de que ustedes puedan aplicar estas nuevas técnicas al proceso formal del simulador de negocios y a través de estas técnicas podamos empezar a tomar nuestras decisiones. Entonces, bueno, sin más que pues agradecerles nuevamente la atención prestada a esta clase número 6 y en espera de que puedan terminar sus actividades. Quedo al pendiente de cualquier duda o comentario que ustedes tengan a través del correo que ya conocen y a través también de la plataforma que está a nuestro servicio. Y me despido de ustedes esperando la próxima entrega, comenzar ya con el proceso de nuestro simulador. Agradezco mucho su atención.